como presidente de la República. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden, por favor? ¿Cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. Muy buenos días, en esta ocasión mi grupo hablará sobre el tema escogido que es el terrorismo. Elegimos este tema al ser de suma relevancia en la historia de nuestro país y también porque muchos de nosotros tenemos algún pariente o conocido que vivió este suceso de forma más cercana y que tuvo efectos que de alguna u otra forma repercutaron considerablemente en sus vidas. Consideramos importante seguir poniendo este tema en conversación con el fin de no olvidar las consecuencias que trajeron los grupos extremistas al pueblo peruano y también de esa forma evitar repetir ese suceso con las generaciones futuras. En nuestro presente trabajo se hablará sobre una causa y una consecuencia de este suceso. Se realizarán 2 entrevistas por parte de 2 de mis compañeros y también se dará un argumento respecto a si la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron esta situación fue la más adecuada en su momento. Soy Gabriela y voy a continuar un poco con la contextualización que estaba dando mi compañera Adriana. El terrorismo fue una época muy violenta en nuestro país que tomó fuerza en la década de los años 80 debido a que el gobierno no pudo controlar a tiempo a estos grupos subversivos. Ellos ganaron poder y sembraron el terror durante muchos años en el país. Durante este periodo, el pueblo peruano vivió bajo un constante miedo, un constante temor, pues mediante la violencia estos grupos intentaron imponer sus ideas a la población, pues estos grupos tomaron la vida de miles de personas inocentes. Si bien los más afectados fueron los habitantes de zonas rurales, la violencia también afectó en gran medida a la capital del Perú, que es Lima. Entre los años 1980 y 2000, nuestro Perú se vio afectado por las acciones criminales del grupo maoísta denominado Sendero Luminoso. Cerca de 70.000 personas fueron asesinadas y otros cientos de miles fueron torturadas y violadas. Algunas de las causas del terrorismo en el Perú son las siguientes. Expectativa de diversos sectores de la sociedad peruana de una revolución social que les permitiera salir de la pobreza. Por otro lado, estaba el apoyo tanto de campesinos como de sectores juveniles, pues les esperanzaba la idea de un nuevo orden que pusiera fin a su servidumbre y nimiedad. Esta oportunidad fue aprovechada por Sendero Luminoso para así enganchar a más gente que se uniera a su causa. Asimismo, las reformas del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y el fracaso de este mismo dieron paso a grupos radicales, como lo fueron Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Finalmente, otra de las causas fue el repentino giro político a la derecha por parte del partido conocido como APRA. Las principales consecuencias fueron un masivo número de fallecidos, masacres a las poblaciones indígenas y desapariciones forzadas, ya que los senderistas también recurrían al reclutamiento de campesinos inocentes. De rehusarse, les daban muerte, así sin más. Un terrorista, 2 terroristas se balanceaban. Buenas tardes, mi nombre es yo, Mauricio Gómez Real. El día de hoy tengo el placer de entrevistar al señor Fran Gómez García. Primero que nada, agradecerle por la entrevista que me está brindando y va a tratar acerca de la etapa del terrorismo que sufrió el Perú. Bueno, primero que nada, ¿cuántos años tiene usted? 45 años. ¿Y en dónde nació? Lima. Bueno, pasando al tema, bajo su concepto, ¿quiénes cree usted que son los verdaderos culpables de que haya surgido el terrorismo en el Perú y por qué? Sí, los culpables han sido siempre los gobernantes por las políticas de gobierno que desarrollan, no satisfacen las necesidades básicas de los pobladores, sobre todo los del sector rural. Entonces ellos tienen siempre contenido esa rebeldía y esa ira hacia los gobernantes de sus localidades y en general, ¿no? Hacia todos los gobernantes. ¿Cómo calificaría usted a las víctimas de terrorismo? Bueno, han sido circunstancialmente víctimas de todas las clases, ¿no? No ha habido clases sociales, absolutamente a todos les ha afectado, de una u otra manera, algún familiar, algún amigo, algún vecino, etcétera. ¿Cree que lo que ha hecho el gobierno para luchar contra el terrorismo es suficiente?
No se ve ningún cambio. Hasta la actualidad no hay ningún cambio, al contrario, se está acrecentando más. Muchas gracias por la entrevista. Hoy tengo el agrado de estar en compañía de la señora Lili, así que vamos a empezar a entrevistarla acerca sobre su experiencia y los recuerdos que ella tiene acerca del terrorismo en los años del auge. Bueno, la pregunta que acabas de hacer me trae muchos recuerdos. La zona donde yo vivo, en la urbanización Pachacamac, era una zona bastante desierta y había muchos acontecimientos. Yo en esa época trabajaba en la radio, ¿no? He trabajado en la radio Imperial 2, entonces críticos porque nosotros teníamos como esta problemática de los asesinatos, de las amenazas, Los atentados. exacto, de los atentados, ¿no? Entonces, varias experiencias, ¿no? Muy crudas, ¿no? Muy freadas, ¿no? Imagínate con mi grabadora de aquellas épocas, ¿no? Tan doloroso también la pérdida de Marilena Moyano, ¿no? Organizaron una apoyada, ¿no? Una supuesta apoyada, pero que al final era una trampa para poder asesinarla y lo lograron, ¿no? Y la volaron en pedazos, ¿no? Eso fue. Y también como nosotros trabajábamos en la radio, no teníamos, fue tan triste y tan doloroso eso, pero teníamos que dar esa noticia a la gente y se nos hacía un nudo en la garganta de poder dar esa noticia, ¿no? Y con miedo también, porque habían llegado panfletos, volantes para que nosotros no diéramos esa noticia, ¿no? Para terminar la entrevista, señora Lili, ¿usted cómo vio a Villa El Salvador después de que el terrorismo tuvo un declive? Después de que pasara lo de Marilena Moyano, después de que capturaron a Abimael Guzmán, ¿cómo vio la situación de Villa El Salvador? Más que todo en el tema dirigencial, del trabajo organizativo, ¿no? Ahí yo creo que ahí es donde marcó muchísimo. Gracias por colaborar con la entrevista y eso sería todo. El Estado peruano, liderado por Alberto Fujimori en los años 90, fue el encargado de terminar con el terrorismo tras su comienzo en los 80, dejando al Perú en una crisis económica en ese entonces. Tras esto, el gobierno tomó medidas que ayudaron con la lucha del terrorismo, así como también acabaron con muchas vidas inocentes. Entre las principales acciones por el Estado fue la militarización de los territorios amenazados por las organizaciones terroristas SL y MRTA, así como la búsqueda del apoyo de la población por medio de la organización de las comunidades en rondas campesinas y los comités de autodefensa. Además, también se dio la intervención militar de varias universidades públicas, las cuales fueron invadidas por los terroristas. Otra acción fue la subimplementación de acciones de inteligencia y el endurecimiento de las leyes antiterroristas. Ante estas acciones también se dio la creación del Comando de Liberación Nacional, conocida como Escuadrón de la Muerte. Esta eran grupos de militares que seguían las órdenes de Vladimiro y aprobadas por Fujimori, la cual se dedicaba a combatir el terrorismo con terror, sin importar los derechos humanos, y es donde muchas vidas inocentes fueron arrebatadas, ya que eran confundidas con terroristas y eran asesinadas sin la más mínima investigación. Sin embargo, las tácticas de inteligencia aplicadas por la Policía Nacional del Perú, quienes fueron encargados de la captura de los principales líderes de la organización terrorista Sendero Luminoso en septiembre de 1992, quien fue Abimael Guzmán Reynoso y Óscar Ramírez Durán, pudieron dar fin con el terrorismo. Tras estos hechos, puedo argumentar que el Estado peruano, más allá de la población que fueron víctimas de esta atrocidad, tomó medidas paralelas que en sí ayudaron a poner un fin al terrorismo, pero a la vez no tuvieron un buen control en estas, y sin importar los derechos humanos, asesinaron a muchas familias creyendo que éstas eran terroristas. Así que en estas acciones son un debate entre la población.